Mi esposo murió en un accidente de avión, o eso creí hasta que lo vi con otra familia. Soy Mariana, tengo 34 años, y por mucho tiempo creí que había vivido una tragedia que partió mi vida en dos. Pensé que el dolor me había convertido en otra persona. Pero nada me preparó para descubrir que lo peor no fue perder a mi esposo, sino darme cuenta de que nunca se perdió. Estuve casada con Esteban durante 7 años. Lo conocí cuando tenía 24. Desde el primer momento hubo algo en el que me atrajo, una mezcla de inteligencia, sensibilidad y ese encanto discreto que no se esfuerza en llamar la atención, pero que se mete bajo la piel sin pedir permiso. Estuvimos 5 años juntos antes de casarnos. A nuestra manera, éramos felices. Nada de lujos desmedidos, pero con una vida que habíamos construido entre los dos. Una rutina que nos pertenecía y que sabíamos habitar con ternura. Esteban trabajaba en una empresa de tecnología que constantemente lo enviaba al extranjero. Yo no disfrutaba sus ausencias, pero confiaba en él. Siempre regresaba con una sonrisa, historias nuevas y algún detalle tonto pero significativo, una bufanda tejida por una señora en Estocolmo, una postal con una frase cursi desde Tokio, o simplemente un chocolate con mi nombre garabateado encima. En mayo de 2018, tuvo que viajar a Francia. Me dejó una nota en la mesa de noche, escrita a mano, como le gustaba: te amo. En una semana estoy de vuelta, promesa de nerd cansado. Cuida a Lua, no le des más croquetas de las permitidas. Lua era nuestra perrita, la mimada de la casa. Nunca volví a verlo. El 14 de mayo, muy temprano, mi teléfono sonó con una llamada desconocida. Contesté con la voz entumecida por el sueño. Era una mujer con tono grave, de una aerolínea. No entendí bien las palabras al principio, solo accidente, vuelo 372, zona montañosa, equipos de rescate. En minutos, mi mundo se derrumbó. Según el comunicado oficial, el avión donde viajaba Esteban se había estrellado en una zona remota al norte de los Alpes. No había sobrevivientes. Recuerdo haber gritado, pero no lo oí. Solo sentí la garganta arder y luego todo fue niebla. Me abrazaron, me llamaron, vinieron a quedarse conmigo. Pero yo no estaba. No me encontraba en ninguna parte. No hubo cuerpo que velar. Solo una maleta destrozada, un anillo que supuestamente llevaba puesto, y una foto vieja que llevaba en su billetera. Me aferré a eso. Durante semanas dormí con la foto bajo la almohada, como si pudiera hablarle a través del papel. Pasé meses caminando como zombi. No comía, apenas hablaba, y cada rincón de la casa me devolvía su olor. Me mantenía en pie porque tenía que hacerlo. Iba a terapia, me arrastraba al supermercado, encendía el televisor solo para no escuchar mi propio silencio. Durante un año, sentí que vivía en pausa. El dolor fue encontrando su forma. Se convirtió en una sombra que aprendí a llevar sin que me aplastara. Con el tiempo, dejé de buscarlo en la calle, de soñar con verlo cruzando una esquina o entrando a un restaurante. Empecé a organizar mi vida sin él, a retomar el trabajo, a salir con amigas sin sentir culpa. Y entonces, en el segundo aniversario de su supuesta muerte, sucedió algo que cambió todo. Me invitaron a un congreso de innovación en Berlín. Dudé en ir. No porque no pudiera, sino porque viajar me parecía todavía algo ajeno. Pero algo me empujó. Quizá fue la necesidad de cerrar ciclos, de estar en un ambiente que tanto había compartido con él. Pensé que tal vez, estando allá, podría sentir que lo soltaba un poco más. Llegué a la ciudad un viernes. Berlín me pareció hermosa y distante, como si la vida allí no tuviera tiempo para mi historia. Caminé horas el domingo, dejándome llevar por la brisa fresca y la rutina de los demás. Fue entonces cuando lo vi. Caminaba por una calle tranquila, cerca de una librería. Al otro lado, frente a una cafetería pequeña, lo vi. Estaba de pie, vestido con una camisa clara, riéndose con una mujer rubia que cargaba a un niño en brazos. Otro niño, algo mayor, lo abrazaba por la pierna. Y Esteban sonreía. No fue un parecido. No fue una ilusión. Era él. Mi cuerpo se congeló.
Me sudaban las manos, el pecho me dolía como si el corazón se me hubiera salido de golpe. No podía respirar bien. Me agarré de un poste, con miedo de caerme. Lo observé unos minutos sin moverme. Era como si el tiempo se hubiera detenido, solo para que yo lo viera. No sabía qué hacer. Parte de mí quería correr, otra parte quería gritar, pero lo único que pude hacer fue seguirlo, como si algo dentro de mí necesitara confirmar que no estaba loca. Lo seguí por calles estrechas, con pasos silenciosos y la mente en blanco. Llegaron a un parque. Se sentaron en una banca bajo un árbol. Los niños jugaban, y él besó en la frente a la mujer. Esa imagen me atravesó. Era una escena de familia. De una vida entera. Una vida que no era conmigo. La ira, la confusión, el miedo, el dolor, todo me golpeó al mismo tiempo. Me acerqué. No sabía cómo iba a enfrentarlo, no tenía un plan. Solo sabía que no podía irme de ahí sin decirle que lo sabía. Sin mirarlo a los ojos. Me acerqué lo suficiente como para que me viera. Al principio, no me notó. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, su rostro se desencajó. Esteban, dije. Mi voz temblaba, pero fue firme. La mujer lo miró extrañada. Los niños dejaron de jugar. Él se levantó despacio, como si hubiera visto un fantasma. Yo no pestañeaba. No podía. ¿Qué es esto? Le pregunté. No grité. No lloré. Pero mi voz era una cuchilla. ¿Qué demonios es esto? Él tartamudeó. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. No podía tocarme. No tenía derecho. Mariana, esto no es lo que parece. Ah, no. Porque parece que fingiste tu muerte, abandonaste tu vida y decidiste comenzar otra. Eso parece. Los ojos de la mujer iban de él a mí, confundida. El más pequeño se aferró a la pierna de ella. El mayor, con cara de susto, preguntó bajito. ¿Quién es esa señora? Esteban tragó saliva, pero no respondía. No sabía cómo. Yo lo sabía. Lo había atrapado en una mentira tan grande que ni él mismo sabía cómo salir de ella. Y yo apenas estaba empezando a entender la magnitud del infierno que se había tragado mi vida durante los últimos 2 años. ¿Quién es ella, Esteban? Preguntó la mujer, con una voz baja, pero firme, como si supiera que cualquier respuesta cambiaría todo lo que había creído hasta ese momento. Esteban no respondió de inmediato. Me miraba como si mi presencia fuera una especie de sentencia. Como si, después de todo lo que había hecho, no esperara que yo apareciera jamás. Ella es. Mariana, dijo al fin, sin mirarme. Mi esposa. Las palabras salieron con un hilo de aire. La mujer dio un paso hacia atrás. Los niños la imitaron sin entender nada, solo reaccionando al cambio en la energía del ambiente. ¿Tu esposa? ¿De qué estás hablando? Esteban bajó la cabeza. Parecía estar perdiendo el control, pero aún así intentó mantener la compostura. Es una historia larga. Una que nunca supe cómo contar. Me reí. Una risa seca, dolorosa, sin alegría. Llevaba 2 años llorándolo. 2 años creyendo que había muerto. Y ahora estaba allí, intentando explicarse como si se tratara de un malentendido. No te molestaste en contarla, le dije. Preferiste desaparecer. Dejarme rota, con suposiciones, con un ataúd vacío, mientras tú estabas aquí, sonriendo. La mujer se acercó un poco, desconcertada. Puso una mano en el hombro de Esteban, como quien intenta confirmar si el suelo todavía existe bajo los pies. ¿Y esto es verdad? ¿Todo esto? Él solo asintió con la cabeza. Necesito que me digas todo, le exigí. No puedes mirarme a la cara y fingir que esto no es una traición monstruosa. Esteban me invitó a sentarme, pero no lo hice. No podía. Mi cuerpo estaba rígido, cada músculo conteniéndome. Él sí se sentó, como si no pudiera sostener el peso de sus propias decisiones.
Después del accidente, sobreviví, pero no fui rescatado enseguida. Hubo confusión. Las autoridades dieron por hecho que todos habían muerto. Estuve herido, desorientado. Cuando logré comunicarme, decidí no volver. No podía creer lo que oía. ¿Decidiste no volver? ¿Eso fue lo que hiciste? ¿Creíste que desaparecer era una mejor opción que enfrentar tu vida? Estaba convencido de que no era el mismo, respondió, apenas moviendo los labios. Me sentía roto. No quería arrastrarte conmigo. Creí que si me quedaba lejos, podrías rehacer tu vida. ¿Rehacer mi vida con tu fantasma, Esteban? Con tus fotos por toda la casa, con tus cosas intactas, con tus padres llamándome en cada aniversario para recordar tu sonrisa. Él cerró los ojos con fuerza. La mujer lo miraba como si acabara de descubrir a un extraño en su propia cama. El silencio se volvió insoportable. ¿Y ella? Le pregunté, señalando a la mujer. ¿También le mentiste? ¿Ella sabía algo? La mujer negó con la cabeza. No. Me dijo que era viudo. Que había perdido a alguien en el pasado, pero nunca me contó esto. Su voz se quebró. Su mirada pasó de él a mí, sin saber con quién debía enojarse. Y aunque yo había llegado a ese parque cargada de odio, por primera vez entendí que ella también era víctima. ¿Y cuánto tiempo llevas con ella? Pregunté, sin poder contenerme. Desde hace un año después del accidente. Nos conocimos aquí. Nunca planeé esto. Claro que no. Las familias paralelas nunca se planean. Simplemente se disfrutan, ¿no? Él no dijo nada. Yo me sentía agotada. Mi cuerpo temblaba. Me dolía la cabeza, el pecho, el alma. Y lo peor es que, en medio de todo ese horror, aún lo amaba. O al menos amaba a la persona que creía que era. No vine hasta aquí para arruinarle su vida, dije, mirando a los niños que ahora jugaban en silencio unos metros más allá. Vine porque merecía saber la verdad. Porque no podía seguir cargando con una muerte que nunca ocurrió. Esteban se levantó, se acercó con las manos extendidas, como si pudiera abrazarme. Mariana, lo siento. De verdad. No hay día que no me pese lo que hice. Me equivoqué. No supe cómo volver. Me dio miedo. Me dejé llevar por la idea de empezar desde cero. Pero nunca dejé de pensar en ti. Di un paso atrás. Y eso no cambia nada. No vine por disculpas. Vine por mí. Para poder mirar al pasado a los ojos y soltarlo. La mujer se acercó a él y le tomó la mano. No sé si fue un gesto de solidaridad, de duda o de costumbre. Solo sé que ya no me importaba. Sentía que había cruzado un umbral del que no había retorno. Solo quiero una cosa más, le dije. No vuelvas a buscarme. No me llames, no escribas. No trates de explicarme nada más. Has hecho tu elección, y yo también haré la mía. Él bajó la cabeza. La mujer lo miró, luego me miró a mí. No dijo nada más. Di media vuelta y caminé. Me alejé del parque, de esa familia que nunca fue mía, de esa vida que Esteban había creado sobre una tumba que nunca existió. Mientras caminaba, sentí que mis piernas no eran mías. Pero por dentro, algo empezaba a cambiar. El dolor seguía allí, claro. Pero también había un principio de paz. Como si la verdad, por más dolorosa que fuera, tuviera el poder de liberar. Regresé a mi país con el alma hecha pedazos, pero también con una claridad brutal. El viaje a Berlín no me había devuelto a Esteban, me había devuelto a mí. Aunque lo que vi allí me doliera más que cualquier cosa que hubiera imaginado, al menos ahora sabía la verdad. Ya no vivía bajo una ilusión, ni bajo el peso de una muerte inventada. Durante días no salí de casa. Cerré las cortinas, apagué el celular y simplemente lloré. No como lo había hecho antes, con pena y nostalgia, sino con rabia. Con la furia acumulada de 2 años de silencio, de cartas no escritas, de llamadas vacías.
Recordé cada momento en que encendí una vela por su alma, cada terapia en la que hablé de aceptar su partida, cada vez que alguien me abrazó y me dijo, él te cuida desde donde está. Mentiras. Me cuidaba desde un parque en Berlín, abrazando a sus nuevos hijos mientras yo me hundía. Pero entre la rabia, algo se fue encendiendo dentro de mí. Una necesidad profunda de justicia. No solo emocional, sino concreta. Legal. Esteban había manejado nuestras finanzas con sigilo. Durante el matrimonio, invirtió en propiedades, manejó cuentas, firmó contratos. Yo confiaba en él, por eso nunca revisé nada demasiado de cerca. Pero después de su accidente, todos esos bienes quedaron en el limbo. Algunos los heredé legalmente por presunción de muerte. Otros, simplemente desaparecieron. Fui a ver a un abogado. No tenía claro qué podía hacer, pero necesitaba saber si había algo que pudiera mover. No por dinero. Por dignidad. El abogado, un tipo sereno llamado Ignacio, escuchó todo sin interrumpirme. Solo asentía de vez en cuando, tomando notas. Cuando terminé, me miró fijo. Mariana, si todo lo que dices se puede probar, estamos hablando de ocultación de bienes, fraude financiero y abandono patrimonial. Hay precedentes. No será fácil, pero se puede litigar. No lo dudé. Comenzamos a investigar. Buscamos contratos antiguos, correos olvidados, copias de registros de propiedades. Cada documento revelaba más y más. Esteban había transferido fondos a cuentas extranjeras, algunas incluso mientras yo seguía pagando impuestos por bienes que él ya no controlaba. La traición ya no era solo emocional. Era legal, estructural, cruelmente planificada. Esteban había hecho todo lo posible por desaparecer de mi vida, salvo de mi bolsillo. El abogado preparó la demanda. Fue un proceso lento, desgastante, lleno de burocracia y fechas postergadas. Pero poco a poco, lo que parecía intangible comenzó a tomar forma. Él tenía que responder. Mientras tanto, busqué a la mujer de Berlín. Su nombre era Daniela. No quería atacarla, pero sí sentía que debía saber todo. Tenía derecho. Encontrarla no fue difícil. Revisé redes sociales, publicaciones locales, foros de la empresa donde Esteban trabajaba. Le escribí un mensaje. Fue corto. Directo. Hola, Daniela. No quiero hacerte daño. Solo creo que mereces saber con quién compartes tu vida. Yo fui esposa de Esteban. Cuando pensábamos que había muerto, él estaba construyendo otra vida a tus espaldas. No respondió. Pasaron semanas. Empecé a pensar que me había bloqueado. Pero entonces, una tarde, recibí su respuesta. Mariana. No sé qué decir. Él me habló de una pérdida, pero nunca pensé que fuera algo así. Ya había notado cosas raras. Gracias por tu sinceridad. Esa fue toda la conversación. No nos escribimos más. No nos debíamos más. El juicio arrancó unos meses después. Esteban fue notificado. Al principio intentó negarlo todo. Dijo que no había intención de fraude, que se había dado por muerto involuntariamente. Pero los registros eran claros. El movimiento de cuentas. Las propiedades ocultas. Las transferencias en fechas donde supuestamente ya no existía. Fue un escándalo. Su empresa se enteró. La noticia se filtró. La historia era demasiado jugosa para pasar desapercibida. Hombre finge su muerte, crea nueva familia y es demandado por su primera esposa por fraude millonario. Daniela también lo enfrentó. Según supe, lo echó de casa. Él perdió inversionistas, clientes, credibilidad. La caída fue rápida. Imparable. Y yo, por primera vez en años, comencé a respirar distinto. No con alegría, pero sí con determinación. Porque aunque la justicia no borrara el pasado, me estaba devolviendo algo que creí perdido, el control. No buscaba arruinar su vida, pero tampoco podía dejar que la mía se quedara sepultada bajo sus mentiras. Vi a Esteban en una de las audiencias. Estaba más delgado, ojeroso.
cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la vista. Yo no. Yo lo sostuve. No como una ex esposa dolida, sino como alguien que había sobrevivido a una guerra silenciosa y había vuelto de pie. Salí de ese juzgado sabiendo que aún quedaba camino por recorrer, pero algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. Después de la primera audiencia, sentí algo que no esperaba, cansancio. No el físico, ese lo conocía bien. Era un agotamiento más profundo, como si mi alma por fin se hubiera permitido bajar los brazos un momento. Había pasado tanto tiempo peleando por justicia, intentando encontrar respuestas, exigiendo que se reconociera mi dolor, que ya no recordaba cómo era vivir sin esa rabia a cuestas. Y, sin embargo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Esteban seguía enfrentando las consecuencias de sus actos. Cada semana llegaban actualizaciones del abogado, embargos, citaciones, declaraciones, recursos denegados. El proceso avanzaba y con cada paso, él parecía ir desmoronándose más. Pero yo, por primera vez, empecé a reconstruirme. No por lo que él perdía, sino por lo que yo empezaba a ganar, espacio para mí. Decidí dejar la casa donde habíamos vivido. Había sido nuestro hogar, pero ya no me pertenecía emocionalmente. Cada rincón tenía el eco de una vida que ya no existía. Empaqué mis cosas, regalé otras tantas, y me mudé a una ciudad costera, pequeña, silenciosa, sin tantos recuerdos. Allí comencé una vida nueva. Nada extraordinario. Nada de películas ni grandes transformaciones. Solo pequeños gestos, levantarme sin llorar, ir al mercado sin sentir un nudo en el pecho, dormir sin revisar el celular por si acaso llegaba un mensaje que sabía que nunca llegaría. Volví a escribir. No para publicar, sino para mí. Cuadernos enteros llenos de pensamientos que nunca había dicho en voz alta. También retomé el yoga, salí a caminar, conocí a personas que no sabían nada de mi historia, y eso fue lo más sanador de todo. Poder presentarme sin tener que explicar por qué llevaba tanto dolor escondido en la voz. Una mañana, mientras tomaba café en una pequeña cafetería frente al mar, una mujer se me acercó. Tendría unos 50 años. Me sonrió con una mezcla de timidez y admiración. «Eres Mariana, ¿verdad?», asentí, un poco sorprendida. «Leí sobre ti. Lo del juicio, lo que viviste con tu esposo». Sentí que el estómago se me encogía. No era algo que quisiera recordar en público, mucho menos con una desconocida. Pero antes de que pudiera decir nada, ella continuó. «Solo quería agradecerte. Yo también pasé por algo parecido. No igual, pero leer tu historia me dio fuerzas para hacer lo que yo tenía que hacer». Me tomó de la mano unos segundos, luego se fue. Así, sin más. No lloré en ese momento. Lo hice horas después, en mi habitación. Lloré por lo que me dijo, por lo que significaba. Por la primera vez en mucho tiempo, no lloré por él. Lloré por mí. Por esa mujer que había sobrevivido al abandono, a la mentira, a la culpa. Por esa parte mía que, después de años en ruinas, volvía a pararse sin temblar. Ahí supe que algo había sanado. Que el juicio era importante, sí, pero que la verdadera justicia era esa, poder volver a ser dueña de mí misma. Ignacio, mi abogado, me lo confirmó semanas después. Habíamos ganado parte del caso. Un tribunal dictaminó que Esteban debía indemnizarme con una suma considerable por los daños morales y patrimoniales. También se le exigía la restitución de varios bienes que había escondido. No lo celebré con champán ni con fiesta. Solo salí a caminar por la orilla del mar, sintiendo la brisa en la cara, en silencio. Ese dinero no me devolvería los años que perdí ni los abrazos que lloré. Pero me daba algo más importante, la posibilidad de cerrar capítulos. Y sobre todo, la certeza de que ya no era su sombra. No más. Desde entonces, dejé de buscar noticias suyas. Me prometí no volver a mencionarlo más allá de lo necesario. No porque lo negara, sino porque él ya no ocupaba el centro de mi historia. El centro ahora era mío. Empecé a trabajar en una fundación local que ayudaba a mujeres en procesos judiciales complejos. No como experta legal,
sino como acompañante. Alguien que escuchaba, que podía decir, yo también estuve ahí. Y cada vez que lo hacía, cada vez que una mujer me decía gracias, sentía que todo lo vivido tenía un sentido más grande. No se trataba solo de Esteban. Se trataba de no quedarme callada. De no dejar que el miedo y la vergüenza dictaran mi historia. Una noche, mientras organizaba unos papeles en mi nueva casa, encontré la última carta que Esteban me escribió, aquella que había dejado en la mesa antes de su último viaje. La leí de nuevo. Decía, vuelvo en una semana. Te amo. No la rompí. No la quemé. Solo la guardé en una caja, junto a otras cosas que ya no me duelen. Porque entendí que no se trata de borrar lo que pasó, sino de aprender a vivir con ello, sin que te destruya. Y eso, lo había logrado. El tiempo siguió pasando. Y con él, llegó algo que jamás creí que me permitiría de nuevo, tranquilidad. No esa que llega por arte de magia, sino la que se construye paso a paso, desde dentro, cuando aprendes a convivir con lo que dolió sin dejar que te defina. Nunca imaginé que después de todo, seguiría recibiendo noticias de Esteban. No directamente de él, sino de terceros. Comentarios, mensajes indirectos, incluso artículos. Se convirtió, sin quererlo, en un caso mediático que muchos siguieron de cerca. Algunos por morbo, otros por empatía. Pero yo ya no estaba ahí. Hasta que una tarde cualquiera, mi celular sonó con un número desconocido. Dudé en contestar. Y aún así, lo hice. Al otro lado, una mujer. Su voz era suave, pero cargada de tensión. ¿Mariana? Sí. ¿Quién habla? Soy Carla, la exesposa de Esteban. Me senté de inmediato. Sentí como el estómago se me encogía otra vez. Que necesito contarte algo, dijo. Algo que creo que solo tú puedes entender. No supe qué esperar. Pero lo que me dijo me dejó completamente fuera de lugar. Él no solo te dejó. Esteban planeó todo esto desde mucho antes. Desde antes del accidente. Encontré cosas. Correos, mensajes, cuentas. Incluso borradores de cartas dirigidas a ti, nunca las envió, pero las escribió. Muchas veces. Me costaba procesarlo. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque ya no quiero ser cómplice de nada. Porque me mentía también a mí. Y porque tú fuiste la primera a la que destruyó. Carla me habló durante varios minutos. Me confesó que Esteban había comenzado su nueva vida mientras aún fingía trabajar para su empresa. Que había fingido el accidente como una salida, no como una tragedia. Que incluso, en algún momento, pensó en volver, pero se arrepintió. Me reveló que había encontrado evidencias de cómo él mantenía ciertas conexiones conmigo en secreto, correos sin enviar, cuentas bancarias aún compartidas, objetos que nunca dejó atrás. No por amor, sino por control. Como si le tranquilizara saber que aún podía verme sin que yo lo supiera. Cuando colgué, no lloré. No me desmoroné. Me quedé en silencio largo rato, con la mirada perdida en el horizonte que se dibujaba desde la ventana de mi casa. Fue entonces cuando comprendí algo definitivo. Esteban no fue solo una traición. Fue una cárcel. Una sombra que me había seguido incluso después de su muerte. Que había planeado y ejecutado una doble vida sin remordimientos reales. Que me dejó un duelo construido sobre una mentira. Y ahora, por fin, tenía todas las piezas del rompecabezas. El evento que detonó el desenlace fue una conferencia internacional organizada por su empresa, una que, increíblemente, aún intentaba sobrevivir a su caída pública. Me enteré por un contacto. Era en Berlín. Otra vez. No planeaba ir. De verdad que no. Pero algo en mí me empujó. No para vengarme. No por rabia. Sino porque entendí que tenía derecho a mirar a ese hombre a los ojos una última vez. No como víctima, sino como la mujer que había sobrevivido a su infierno. Me presenté al evento sin avisar. Entré con una acreditación que conseguí a través de una colega. Me moví entre los pasillos,
escuchando sus discursos vacíos, su falsa serenidad. Lo observé sonreír, vender ideas, fingir que todo estaba bajo control. Hasta que lo confronté. Esteban. Se giró. Al verme, sus ojos se abrieron. Por un instante, se quedó sin aire. Murmullos comenzaron a circular a nuestro alrededor. Me acerqué sin prisa. Me paré frente a él. Sacudí mi bolso, saqué una carta. Una que había encontrado en nuestras cosas. Una que él había escrito en tinta azul, con su letra apretada, pero nunca me envió. En ella decía que me amaba. Que no sabía cómo volver. Que ojalá pudiera explicarlo todo. La dejé sobre la mesa. No vine por ti, le dije. Vine por mí. Los presentes en la sala observaban con atención. Esteban sudaba frío. Sabía que se había acabado. Y esta es la última vez que estaré cerca de ti. No quiero más explicaciones. No más mentiras. No más rastros. Se quedó mudo. No supo qué decir. Por primera vez en años, su silencio no me dolió. Me dio paz. Me alejé caminando, sin mirar atrás. Mientras lo hacía, me sentí ligera. Libre. Y esa fue mi verdadera victoria. No lo que perdí. No lo que gané en tribunales. Sino lo que recuperé en mí, mi voz, mi fuerza, mi dignidad. Me reconstruí desde las cenizas de una mentira, y esa mujer nueva que soy, no necesita perdón de nadie para seguir adelante. Hoy vivo sin miedo. Sin culpas. Sin cadenas. Y si algo aprendí, es que la paz no llega cuando todo está en orden, sino cuando dejas de perseguir explicaciones y empiezas a escribir tu propia historia sin pedir permiso. Gracias a quienes me escucharon, me creyeron, y me acompañaron en este camino. Cierro este capítulo. Pero no lo olvido. Porque olvidar sería negar lo que me hizo fuerte. Y yo ya no me escondo. Yo camino con la frente en alto, sabiendo que lo sobreviví todo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.